poniéndolo en términos por ahí más institucionalizados, he participado en Resiaria, que es una red de redes de información de Argentina, que surgió como una iniciativa y como una solución ante la crisis que vivimos en el año 2000-2001 en Argentina. Surgió como una necesidad la cooperación bibliotecaria cuando no había fondos y donde esa colaboración era fundamental para seguir brindando servicios a nuestros usuarios, y ahí apareció Resiaria a partir de distintas redes de información, de empezar a compartir servicios, productos y distintos tipos de soluciones. Ahí, en esa experiencia, se trabaja en comisiones, se trabaja en redes temáticas, y se busca ir generando impacto, y la utopía siempre más grande y más alta es aportar y construir un sistema nacional de información. Esa siempre fue la meta y el objetivo de Resiaria, que lo sigue intentando, y en ese sentido fue apelando a distintas acciones, desde acciones de capacitación, desde acciones de visibilizar, o sea, de generar mapas. Eso es muy utilizado, el de intentar generar mapas para visibilizar el despliegue territorial de una red, de una biblioteca o de cualquier otra problemática, para mostrar la territorialidad, el impacto, el volumen de personas o de instituciones afectadas e involucradas. Después, por otro lado, APRA, que es nuestra asociación de bibliotecarios argentinos, vendría a ser como su asociación de bibliotecarios profesionales, y ahí tiene una particularidad, que es una gran discusión, y muchos argentinos, y bueno, y acá hay presente en esta charla, en el público, una expresidenta de esa asociación. No la voy a nombrar para no incomodarla, pero ella sabe y todos saben quién es ella. Es una gran colega y una gran profesional, que nos mostró a muchos el camino de este trabajo profesional y en colaboración. Y la particularidad que tiene APRA es que es un sindicato, o sea, se fundó como un sindicato, pero nunca terminó de ejercer como tal. Yo creo que esa es una deuda que tenemos con ese colectivo en distintas instancias y en distintos momentos, y me acuerdo cuando recién estaba iniciando en esta profesión, de haber participado mientras Rosita era presidenta. Te acabo de decir el nombre, Rosita, no fue a propósito, no fue sin querer. Mientras Rosita era presidenta, sin lugar a dudas, planteó y generó mesas nacionales donde poder discutir estos modelos, de poder pensar el destino de APRA, si convertirse en un sindicato, si convertirse en un colegio profesional, o seguir como una asociación bibliotecaria. Sin lugar a dudas, digo, ese tipo de discusiones lamentablemente no se volvieron a repetir públicamente y abiertamente en nuestro colectivo, y yo creo que son necesarias, sobre todo, creo que, y hablo ahora sí por lo que conozco y por Argentina, y vuelvo a decir, desde mi mirada y desde mi experiencia, no quiero generalizar, lamentablemente venimos de los que nos formamos por los 90, venimos y creo que los del 80 también, y los del 2000 también, no sé si ahora ojalá haya cambiado, en la formación que recibimos nos mostraban a la objetividad de la información como un valor, la objetividad como profesionales, como un valor profesional en sí. Y ahí, sin lugar a dudas, creo que la objetividad no existe. Sí, sin lugar a dudas, uno cuando se plantea un servicio, se plantea encarar un proyecto o cualquier cosa en la vida, uno tiene una postura o una línea de pensamiento muy clara. Está claro que cuando desde la biblioteca tenemos que dar un servicio democrático y diverso, obviamente ahí sí puede entrar en juego, o mejor dicho, entra en juego
la objetividad, o más que la objetividad, porque me parece una palabra horrible, la pluralidad y la diversidad de los contenidos que ofrecemos, pero no la objetividad, que creo que no existe. Y volviendo un poco a ABRA, digamos, en esta asociación profesional, sí he participado en la creación de algunos proyectos de ley y de elevación a los diputados, y un poco de ese intento de trabajo, digo intento de trabajo o de estar a la espera de a ver qué avance hay de esa ley en diputados, de intentar hablar con algunos asesores de ese diputado o de esa diputada o de ese senador. No llegaba a ser una acción de cabildeo, como se dice, o de lobby realmente importante. Siempre sentí o lo viví así, como una experiencia más pasiva y una sensación de se escribió el proyecto y nos sentamos a prender una vela a ver si sale, ¿no? Digo, esa espera pasiva. Obviamente con esto no estoy queriendo ni ser duro con el trabajo de muchos colegas, pero estoy intentando hacer una mirada tal vez crítica a eso. Y después creo que un poco por ahí les pasa a ustedes, y paso a hablar de otra experiencia. Muchas veces las asociaciones profesionales no tienen la apertura o la dinámica por cuestiones institucionales mismas que nos permiten trabajar y discutir con otro tipo de dinámica. Obviamente en este sentido venimos trabajando hace aproximadamente 1 año y medio, un poquitito más, en una experiencia que se llama Bibliotecarios al Senado de Argentina. Es un modelo que copiamos, que fue generado en Colombia, y lo que intenta hacer un poco esta metodología, porque a ver, no es una asociación, es un colectivo, lo llamamos colectivo cultural, ¿no? Digo, es un colectivo de cultura y acción política bibliotecaria. Ese es el nombre de Bibliotecarios al Senado. Es un colectivo de cultura y acción política bibliotecaria donde lo que se busca y lo que se intenta es impactar en política pública, impactar donde se apelan a distintas estrategias, hay un trabajo, se define algunas temáticas, de las temáticas que eligió Colombia habían sido el tratamiento y el cambio en la ley de derechos de autor. Los temas que elegimos, que por ahora fueron 2, en el caso de Argentina, está relacionado más con la adhesión a Argentina, o sea, el cambio en la ley, y adherir a Argentina al Tratado de Marrakech, y por el otro lado, la temática relacionada a ciencia abierta. Y desde ambas experiencias, que fueron obviamente muy, muy, muy distintas, lo que tiene esta dinámica de trabajo es una dinámica más relacionada con, por un lado, pensando en los tomadores de decisión y en los legisladores, de hacer un trabajo de cabildeo, de lobby, de juntarnos, de asesorarlos, de acercarle propuestas, y por otro lado, con el colectivo. Digo, concretamente con el Tratado de Marrakech siempre se hace un tema de visibilizar primero la problemática y después intentar presentarle ese trabajo a los legisladores, y se hacen reuniones en ese sentido con ellos y con sus asesores, y después por el lado de intentar instalar la temática de ciencia abierta en el ámbito bibliotecario. Digamos, se hizo todo un trabajo más de generar comunidad a través de distintas charlas, de distintos foros, de formaciones, de eventos presenciales, de eventos en línea, donde terminamos generando una declaración de bibliotecarios latinoamericanos por la ciencia abierta, y fue todo un trabajo de casi 8 meses de planeamiento, de discusión, donde participamos
colegas y profesionales de distintas partes del mundo, y después buscamos la adhesión. Obviamente, lo que suele pasar con este tipo de proyectos es que, y a veces con la misma metodología que se busca y que se implementa en Bibliotecarios al Senado, es, en esta metodología concreta lo que se busca es que no haya líderes de facto, que no hay jefes, no hay dueños. Lo que todos los miembros de este colectivo de bibliotecarios al Senado todos somos articuladores, todos formamos una comunidad de práctica. Lo que buscamos es hacer un trabajo distribuido, un trabajo colaborativo y poder ir liderando distintas iniciativas por la expertise de cada uno. En este caso, en lo que es Tratado de Marrakech, ahí apareció el Maturana, en este caso la Cris, en el caso del Tratado de Marrakech, la que lo impulsaba era Virginia Inés Simón, que es la especialista en el tema, y el resto, ella por encontrarse en una ciudad lejana de la capital, pasamos nosotros desde la ciudad y cerca del Congreso a hacer ese trabajo más de lobby, asesorado por ella. Y en el caso de lo de ciencia abierta, estuve impulsándolo yo y en conjunto con Bibliotecarios al Senado de Colombia. Después, concretamente, para no extenderme mucho más, sí tuve la posibilidad de trabajar en la construcción de la ley 26899, que podría decir que es la ley de acceso abierto en Argentina, donde hubo todo un trabajo desde las universidades y las instituciones allá por el año 2010, que veníamos trabajando y veníamos abriendo nuestra producción en acceso abierto, nuestra producción científica en acceso abierto, y a partir de ahí hubo un trabajo en comisiones, convocados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a partir de ese comité empezamos a generar la política pública que después en el año 2013 se terminó promulgando. Y en la que estoy ahora, por cuestiones de cargo que empecé en marzo y que hoy tuvimos la primera reunión federal en este sentido, es en el año 2014, en enero, se promulgó una ley, la 26819, que crea al Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información en Argentina, pero nunca se reglamentó, es decir, nunca terminó sucediendo esa ley. Entonces, estoy encarando un proyecto, estamos encarando un proyecto desde la BNM y las distintas provincias de reglamentación de esta ley. Hoy tuvimos esta primera reunión federal comentando un poco cómo vemos esa hoja de ruta por la cual vamos a transitar en la reglamentación de esta ley y en la consolidación de este Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Y después, en este sentido, la última de las experiencias, como para presentar algo distinto, en la que tuve la posibilidad de participar un poco desde el año 2011, son en comunidades de datos abiertos, de la sociedad civil, relacionadas con el gobierno abierto, donde he participado en varios hackatones y en algunos proyectos desde una mirada del hackactivismo cívico. Yo ahí puse QPR, que es ¿Qué pasa Riachuelo?, donde el Riachuelo, para los argentinos por ahí lo conocen, o la gente de la ciudad lo conoce, es un río, es el río de la Plata que está contaminado, es el río que divide en algún punto Argentina y Uruguay, una parte, y en el lado argentino toda esa parte históricamente es una zona puertaria, de puerto, y que está contaminado con desechos industriales. Entonces se hizo todo un trabajo con distintos activistas sociales, con personas que vivían en barrios que daban y que sufrían distintos problemas de salud y ambientales debido a esta contaminación, y terminamos trabajando en construir un mapa y poder ir haciendo un mapa no solo de la contaminación, de las industrias, de las curtiembres que estaban contaminando y el tipo de veneno que estaban descartando al río,
a partir de ahí se hizo todo un trabajo también con los basureros a cielo abierto, y se intentó formar y empoderar a los ciudadanos, intentar lograr que sean los mismos ciudadanos, los mismos pobladores de esos barrios carenciados, que a través de un CMS vayan avisando cuando había olores, cuando había alguna curtiembre o alguna industria tirando desechos de manera clandestina al riachuelo. Un poco eso, así que en este momento igual me dan ganas más de callarme y de empezar la charla, concretamente, para no extenderme mucho más. Pero en este sentido, digamos, un poco repasando ahí las experiencias, hay desde la intención de, primero, siempre hay un problema. A ver si con esto es peor lo que voy a hacer. ¿Sigo compartiendo? ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, la vemos, Fer, no te preocupes. Sí, ahora no, tu pantalla bien. no, te vemos a vos. A ti te vemos, listo. exacto. Perfecto. Ahí ven la pantalla, ¿sí? Está muy feo y muy bajito. No, no te vemos, Problemática. te vemos a vos. Bueno, listo, mejor porque es un asco ese slide. Concretamente, digamos, lo que quería resumir en el siguiente slide es, generalmente al momento de abordar un problema, lo que tenemos primero es ese problema, lo vamos problematizando, diagnosticando, intentando ver las causas o las posibles soluciones a ese problema. Después generalmente el paso es la visibilización de ese problema, y ahí obviamente varía mucho de acuerdo al problema. A veces necesitamos o queremos que esa visibilización llegue al colectivo profesional, otras veces queremos que llegue a la sociedad, otras veces necesitamos que llegue a los medios para que después llegue a la política, ¿no? Entonces, en ese camino, las estrategias que vamos utilizando van variando, muchas veces pueden ser, desde el mundo del hackactivismo cívico, el producir un mapa, el producir una campaña, un producto que genere visibilidad y empatía por parte de los ciudadanos, y que muestre por ahí un poco el problema, y buscando comprometer a distintos actores del gobierno. En ese sentido, obviamente depende también mucho del paradigma que vaya transitando nuestras democracias. Hasta hace algún tiempo había venido una oleada que ahí en Chile siempre fue muy fuerte y sigue hoy día muy fuerte, que son las iniciativas de gobierno abierto. Todos nuestros gobiernos, o muchos de nuestros gobiernos, firmaron un convenio con la Open Government, donde hay un compromiso, donde se hacen planes bianuales o trianuales de compromisos. Y ahí hay un espacio posible donde hay dos tipos de actores. Está el Estado y está la sociedad civil. Nosotros ahí, desde la sociedad civil, podemos visibilizar y podemos buscar un compromiso por parte de nuestros gobiernos para atacar o para solucionar determinados problemas. Después, obviamente, hay otras agendas que van apareciendo, como son las ODS, que suelen ser agendas internacionales, donde algunas veces desde asociaciones o desde instituciones se intentan generar acciones en ese sentido, o líneas para demostrar o para generar determinada visibilidad o obtener reconocimiento, por ejemplo en el caso de las bibliotecas, como ayudar a cumplir los objetivos del milenio. Un poco eso. Si quieren, esto, pasamos a charlar, pasamos a conversar un poco más. Si me quieren preguntar, algo de alguna experiencia que cuente un poco más, cuento, no hay ningún problema, pero
pero nada, charlemos. Rosa por ahí ¿Puedo? está levantando la palabra. Eso. Adelante, Rosa. Gracias, Caro. No, Fer, yo lo que te quería decir que me encantó esa pera diálogo con tan poco y tanto por adentro, ¿no? Lo único que viste, como soy yo, como soy la mamá un poco, te diría que faltaba Renaviar, que es la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la República Argentina, que se conformó en el 2011, y que eso se hizo justamente para lograr una visibilidad de las asociaciones de todas las provincias, que están todas las asociaciones, y el Colegio de Bibliotecarios de San Juan, y bueno, se hizo para compartir e intercambiar experiencias, nada más que eso quería agregar por ahora. Perfecto. No, gracias, Rose. Estás muy rubia y estás muy linda, te veo muy linda en este aislamiento. Sí, falta Renaviar, como lo dijo Rosita, pasa que como yo hasta ahora no había trabajado, digamos, solamente en reuniones públicas con Renaviar, por eso no lo había incluido. Pero Renaviar es otro de los actores argentinos en esto. Después, hasta que se vayan animando a hacer preguntas, no sé, Caro, no te quiero hackear la videollamada, y Cris tampoco, pero digamos, si levantan la mano, pregunten o tiren por el chat o lo que sea. Lo que quisiera agregar, sin lugar a dudas, es que nos falta, digamos, nos falta formación política, nos faltan, digamos, por suerte tuve la posibilidad estos últimos 4 o 5 años de ser docente de delegados sindicales, donde formaba desde determinadas estrategias de comunicación, de darles competencias digitales, obviamente yo desde mi mirada bibliotecaria y desde mi experiencia bibliotecaria y de intentar visibilizar problemas, armábamos distintas estrategias de visibilizar problemáticas, de que se puedan organizar en el territorio, y sin lugar a dudas nos falta eso, nos falta participar de estas escuelas de formación política o generar nuestras propias escuelas de formación política, y acá, a ver, tenemos que siempre uno que dice política bibliotecaria, automáticamente, más ahora yo en este cargo, siento que tengo que decir, pero no partidaria. No como que el agregar el no partidaria me corre un poquito más atrás y me pone más objetivo. Bueno, creo que no. Perdón, Fernando. Sí, Quiero, con respecto a eso de hacer política, sí. creo que la misión como ¿Quién bibliotecarios habla? tiene Marcela de Santa Fe. Muchísimo Marcela. gusto a todos, cariños. Me parece que la función de bibliotecarios tiene una carga social, una responsabilidad social que tiene que ver con la política. Lo partidario, opino como vos, eso queda al margen, pero tenemos que tener una acción, tenemos que representar más que nada los derechos de nuestros usuarios, porque somos como intermediarios de eso que le está faltando a ellos. Me parece que hay una carga política y falta eso, falta escuelas de lucha política, pero me parece que hay una asociación de política con lo partidario que no es tan así. Las escuelas de política son como campos para aprender a discutir, para aprender a plantear problemas, para visibilizar, como vos decís, para cuestionar. O sea, es cuestionar y hacer algo para que las cosas cambien para mejor, de acuerdo a las necesidades de cada colectivo, porque cada provincia y cada tipo de biblioteca representa un colectivo de usuarios distinto. No es lo mismo una biblioteca escolar que una universitaria, que una especializada. Bueno, eso nomás. Beso grande. No, perfecto, Marcela, muchas gracias por el comentario. Sí, sin lugar a dudas, digo, necesitamos formarnos políticamente, formarnos desde teóricamente, desde metodologías y herramientas de construcción de políticas públicas, y sobre todo, a ver, yo creo que más que partidariamente, con un sentido democrático y con un compromiso social.
Digo, yo al ser bibliotecario y, digamos, y ver que otros colegas míos se quedaron sin trabajo por algo injusto y no salir no salir a defender o a pelear o a consultar por ellos, digo, ahí sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, creo que eso fue lo que, la semilla para esta asamblea de trabajadores, intuyo. Ahí me van a poder decir más Carolina. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, hola Emi, Emilia. ¿cómo te va? Bien, tanto tiempo. Sumando a lo que decías, me parece que también necesitamos que los institutos de formación donde estudian los futuros profesionales tengan algo de formación política. Digo, formación política en el sentido del trabajo social que tenemos los bibliotecarios. Me parece como que, perdón, se metió mi hija en el video. Está Laila acá. Me parece que también desde la docencia, ¿no? Bueno, ahora que soy docente, tendríamos que también ponerles una semillita para que los bibliotecarios, los futuros profesionales, tengan también algo de la política, que no puede ser o no puede ser partidaria, eso es elección de cada uno. Pero me parece que también en los centros de formación, en los institutos o en las universidades se tendría que dar algo así. No sé qué opinás. No, completamente. Digo, ahí yo que circule la palabra, a ver qué opina otro, pero sí, yo sin lugar a dudas, digo, estoy completamente de acuerdo. Yo creo a ver, no sé si en los institutos, pero porque, digo, a nivel de otras carreras no se da eso, ¿no? Pero sin lugar a dudas, me parece que puede ser una iniciativa de las asociaciones profesionales, sin lugar a dudas, o de Renaviar, ahí tiro la posta para Rosita o para Estela Maris, que la vi por ahí también. Digo, es una vacancia que tenemos. Es una vacancia. Y creo que la herramienta que nos falta para poder transformar nuestra realidad como trabajadores, nuestra realidad como profesionales, creo que de convertir y de generar política pública. Y vuelvo a decir, generar política pública en un contexto donde estamos aceptando y estamos creyendo en la democracia y estamos creyendo en la presencia del Estado. Digo, también. Eso. Alguien ahí mencionaba algo, Alexia tiró un choclazo, y alguien preguntaba también algo de derecho de autor. Si quieren, después al final hablamos de derecho de autor como para seguir con esta discusión, pero sí después digo algo, antes de terminar, sobre derecho de autor, que es esto, implica dos derechos contrapuestos, pero vamos. ¿Puedo aclarar algo? O no sé si aclara o oscurece. Estamos hablando mucho de la situación argentina, todavía desconocemos la situación chilena quizás, pero 3 cositas nada más para nuestro caso. Caso. No falta un estatuto profesional bibliotecario. No hay un sistema nacional de información, no existe respecto a las bibliotecas, y ya lo mencionaste, y todo eso es muy importante para la visibilización de lo que es la bibliotecología y de lo que son y cómo trabajan los profesionales bibliotecarios. Eso es un serio problema. Y el último serían las escuelas. En todos los países, sin ánimo de crítica, existen escuelas a nivel universitario o terciario universitario, y en nuestro país hay mayor variedad. Y a veces, para darnos a conocer, cambiamos hasta el nombre de las carreras y las asignaturas que están contenidas en ella. Eso también desvirtúa un poco a la profesión. Nada más. Bien, buenísimo, Rose. Sí, retomo lo que dijo Rose. Pasemos a escuchar a los compatriotas chilenos y un poco la problemática. Nos hacen quedar mal como argentinos egocéntricos hablando solamente de nosotros. Por favor, que esta conversación ya con Cristian la tuve muchas veces.
Fernando, a todos, hay un compañero, Francisco Raín, que está levantando la mano. Él es un compañero chileno. Vamos a ver qué nos puede decir Francisco. Bien, vamos a Hola, buenas discriminar solo noches. Ahí está. Hola, Francisco. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quisiera empezar deseándole a todos un feliz Buñol Tripantu, que para los que somos de ascendencia mapuche es muy importante, nuestro cambio de ciclo, año nuevo, pero que el Nehuen y la energía nos llegue a todos para transformarnos y pasar este tiempo de pandemia, ¿no? Y enfrentar los desafíos lo mejor que se pueda. Respecto, Fernando, quisiera empezar saludándote porque me traes los recuerdos de mi tiempo estudiante, cuando hace algún tiempo atrás tú y Cristian eran muy jóvenes y, bueno, lo siguen siendo, pero éramos todos aún más jóvenes y usted a preparar las primeras cosas con el Innovatix, lo recuerdo, estuviste dándonos un taller y nos transmitiste mucha experiencia. Ahora pasar a contarte respecto a la situación, o como yo la veo, puede después refutarme un colega y abiertamente acepto las críticas y reparos que él me quiera hacer. Pero siento que en Chile estamos un poco estancados en lo que es la tecnocracia. Y en ese sentido se ha hecho muchos avances en una tecnocracia positiva, que es la de incorporar todas las tecnologías de la información y ofrecerle a nuestros usuarios servicios realmente novedosos en todo tipo de bibliotecas. Yo veo innovaciones en los centros de documentación de los más distintos y variados temas, acorde a la realidad del trabajo informativo que se está haciendo. No sé, he visto la incorporación de una máquina de programación digital en bibliotecas de geografía que les permiten a los usuarios hacer relieve y moverlos digitalmente. He visto cómo la biblioteca pública se ha tomado las redes sociales y hacer un ente presente, y la biblioteca pública es una realidad pero enorme. He visto como cada biblioteca escolar, en la medida de lo posible, ha implementado nuevas tecnologías para acercar la lectura a los jóvenes, que por lo menos este lado de la cordillera es muy difícil. Los niños, los jóvenes a nivel general están muy lejos del hábito lector, pero sí veo un esfuerzo enorme de la biblioteca en hacer esto. Pero cuando tú hablaste de política bibliotecaria, me hizo mucho sentido que a este lado la biblioteca, tú dices política bibliotecaria y todo el mundo se espanta, pero es horrible. O te catalogan según el lado político donde tomes tu tendencia de opinión. Si diste una opinión muy conservadora, eres facho de frente. Y si diste una opinión que tiene que ver con mayor acceso y más igualdad en la biblioteca, eres un rojo. Y ahí ya te tienen clasificado, y muchos colegas no salen de esta visión casi oscurantista de que el bibliotecario tiene que hacer su pega, implementar tecnologías de información y listo, y por favor no hable más de política, ni siquiera la mencione. Y ahí es donde nos entrampamos, porque asociaciones profesionales como el Colegio de Bibliotecarios, al cual pertenezco, ahora, gracias a esta actividad y un poco hablando con Carolina, le pedí por favor, oye, quiero ser parte de la asamblea, así que estoy feliz porque estoy teniendo la oportunidad de estar ante este nuevo grupo que está haciendo un cambio de paradigma para mí, porque hasta ahora lo único que teníamos desde el año 69 era el Colegio de Bibliotecarios, y era la única institución que representaba el gremio, y solo los profesionales. La asamblea, por lo que he escuchado, es más abierta. Están todos los trabajadores y trabajadoras de biblioteca que quieran estar. Eso ya es un cambio y lo agradezco mucho, porque siento que estamos en una política muy cerrada. Quiero defender al colegio bibliotecario en esta instancia, porque he escuchado mucha gente decir que no hacen nada o que están muy cerrados sus propias opiniones. Siento que se hacen, no son las suficientes, se puede hacer más, pero ¿qué frena de repente? Muchas veces los mismos colegiados que están en esta postura, como bien te digo, de no, es que la política es peligrosa, los bibliotecarios no estamos para hacer política, estamos para hacer nuestra pega, que el usuario encuentre la información que tiene que encontrar y fin de la historia. Y es cierto, está habiendo un cambio, pero todavía nos falta avanzar más en ese sentido. Esa es mi humilde opinión. Fantástico, Francisco. Muchas gracias y coincido y acuerdo, y
Y a ver, creo que esa disyuntiva siempre todos nos la planteamos de nuestra asociación profesional, de participar o no participar, y ahí, sin lugar a dudas, digo, en lo personal mi opinión va cambiando, ¿no? A veces por momentos uno cree que la discusión hay que darla desde adentro, y otras veces ve que las discusiones son inconducentes por adentro, intenta construir por afuera. Yo creo que esos cambios y esas realidades nos van pasando y vamos variando. Así que en ese sentido, nada, agradecer tu comentario y recordame, perdón, cómo se llama. Primero, gracias por recordar que alguna vez fui joven, como decías, con Cristian, y cómo se llama la festividad. Wiñor Tripantu, que es nuevo comienzo, nuevo ciclo. Bien, bueno, ojalá que nos llegue esa energía. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, Fernando, por escuchar mi opinión y poder comentarnos y compartir esta experiencia de formación. Bien. Voy a tomar un poquito la palabra y también como para responder un poquito a Francisco, con quien fuimos compañeros de universidad, así que desde entonces nos conocemos, cuando éramos más jóvenes, y yo creo que igual de utópicos. Justamente la Asamblea de Trabajadoras y de Trabajadores de Bibliotecas Públicas acá en Chile nace el año pasado específicamente en el contexto del movimiento social, del incipiente movimiento social, que hoy día está un poquito en pausa, y como todas las organizaciones sociales acá en Chile en este momento, nosotros también hemos tenido que irnos reinventando, ¿ya? Hoy día no estamos con una acción directa, no podemos estar en la calle, nos vemos imposibilitados, pero se generan estos otros espacios donde podemos comulgar, donde podemos conversar, dialogar en torno a nuestras problemáticas. Cuando nace la Asamblea, justamente nace porque acá en Chile estamos totalmente imposibilitados de generar esta organización que trascienda la profesión. Yo desconozco más allá la realidad de Argentina, pero acá al menos en Chile, los profesionales que trabajamos y los no profesionales, ya las personas que también trabajan desde el oficio mismo, que trabajamos en las bibliotecas, venimos de muchas áreas. En general los bibliotecarios estamos como en un número muy inferior a las otras profesiones. Entonces se ve la necesidad de organizarnos, de unirnos de acuerdo a nuestro quehacer propio, dentro de las diferentes unidades, de las diferentes bibliotecas en las cuales trabajamos. Por ejemplo, acá están las bibliotecas que pertenecen al ámbito central, las que dependen directamente del ministerio, que son básicamente la Biblioteca Nacional, las bibliotecas regionales. Y ellos son los únicos, estos compañeros han sido los únicos que habían podido articularse en torno a un quehacer. Pero el resto de las bibliotecas, donde hay bibliotecas que son unipersonales, bibliotecas públicas que son unipersonales, que una sola persona ejerce la labor completa dentro de esa biblioteca, está totalmente silenciado, invisibilizado. Y por eso nosotros decimos, ya, teníamos todo, estaba todo en nuestra contra, porque esas personas que si bien es cierto se pueden sindicalizar, el tema de la biblioteca en realidad no es un tema que le concierne, al menos acá en Chile, a nadie más que a nosotros, los bibliotecarios, las personas que trabajamos en las bibliotecas. Es una profesión, un oficio, un quehacer que está muy invisibilizado y me atrevo a decir que hasta menospreciado, ¿ya? Y por eso nace justamente la Asamblea, conociendo todas esas realidades. No todos quienes trabajamos en las bibliotecas somos bibliotecarios, ni todos profesionales, y la gran mayoría estábamos totalmente invisibilizados y coartados, no teníamos la posibilidad de unirnos en cuanto a nuestras problemáticas, nuestras demandas y a un quehacer común. Así que me alegro igual que Francisco
Justamente ayer estuvimos conversando y manifiesta la intención de unirse a nosotros, a nosotras. A nosotras, ¿por qué siempre digo parto con el nosotros? Si somos muchas más mujeres, a nosotras. Y a todos los presentes también, la asamblea es un espacio que, si bien es cierto, está delimitado, claro, en términos porque nos presentamos como una asamblea, esa es una decisión política, ¿verdad? Trabajamos, como ustedes bien, como Fernando nos comentaba recién, que anoté por acá porque yo tengo problemas de memoria, perdón. Su colectivo de cultura y acción bibliotecaria también tiene un sentido también horizontal, como lo manifestaba recién Fernando. Es el mismo sentir de la biblioteca, es un sentir horizontal, asambleísta, en donde todas las opiniones valen, pero obviamente que nos paramos desde una visión y una postura crítica y constructiva. Nos une el empoderamiento por nuestro quehacer. Nosotros y nosotras estamos totalmente convencidos que nuestro quehacer es sumamente político, y desde ahí lo tenemos que abordar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de democratización, del conocimiento, de la lectura, de la información, eso ya es una postura política. Y nosotras estamos sumamente claros y claras que la trascendencia y la importancia que tiene nuestro quehacer para con la población, y por sobre todo en estos momentos históricos. Estamos en un momento, al menos acá en Chile, estamos, como bien lo señalaba Fernando al comienzo de la charla, el momento histórico chileno es un momento casi único, se podría decir. Entonces, hoy más que nunca tenemos mucho que decir, tenemos que unirnos y que pujar a un bien común. Así que voy a leer acá, porque no sé si están pidiendo la palabra. Ahí Maturana, me parece que Maturana está pidiendo la palabra. Dice que está muy argentinizada esta charla. No dije eso. No ponga mal, vengo recién llegando, es mal. No, primero que nada, las disculpas, estaba en clase, por eso me sumé recién, y de hecho no tengo que volver a clase, así que aprovecho de intervenir ahora. Fer, no te veía hace rato, un abrazo grande, hace tiempo no nos veíamos amigo, cara a cara, así que un abrazo grande, muchas gracias de verdad por la voluntad, por participar. Creo que el debate político, como se ha señalado, es importante porque tenemos miedo, en general las bibliotecas tienen miedo, los bibliotecarios tienen miedo a hablar de política, y creo que es fundamental. Francisco, bienvenido a la asamblea, gracias por recordar que estamos viejos, a veces se olvida. Yo no me tiro a la barba, es lo único que voy a decir. Ahí. No, lo que quería aportar de alguna forma, y sumando a las palabras de la Caro, que definió muy bien lo que es la asamblea, este espacio horizontal, ¿cierto? Que no intentamos competir con el colegio es gremial y solamente son bibliotecarios y bibliotecarios profesionales. Acá no, acá hablamos de trabajadores y trabajadores de biblioteca, ¿ya? Y con un componente político importante. Entonces te quería preguntar, Fernando, un poco aludiendo a tu experiencia en la UMED, ¿ya? Y a tu trabajo también en todas las áreas relacionadas con política pública, actual director de la Biblioteca Nacional de Maestros. ¿Cómo visualizas tú? Porque finalmente, claro, hablar de acceso abierto, hablar de una ley de bibliotecas que para nosotros está como hito dentro de la asamblea, hay una comisión que va a trabajar en eso, pero para eso igual necesita un peso político previo, ¿ya? Y que tiene que ver con el posicionamiento finalmente de una organización política en un espacio político. Entonces, ¿cuál es tu experiencia un poco desde la UMED, de lo que veían los sindicatos particularmente, y cómo lo ves en términos de llevar eso al ámbito bibliotecario, tanto en Argentina como en Chile? Eso, y un abrazo. Bueno, me la complicaste la vida ahora a responderte y te rajas. Bueno, está tranquilo, después lo hemos grabado. Ahí Méndez está recordando que en Mendoza fue la última vez que nos vimos. A esa. A ver, obviamente es una pregunta como difícil desde la UMED o desde el CITRA, que es este Centro de Innovación de los Trabajadores, donde trabajaba también hasta febrero, y desde el otro recorrido, desde el hackactivismo cívico y desde el mundo de acceso abierto, un poco el camino que, digamos, no es una certeza, claramente, y el camino
que uno intenta hacer para solucionar un problema, sobre todo cuando no está en el poder, digo, no pertenece, no está en el ejercicio del poder, o no perteneces a un partido político, o no tenés, o no tenés la posibilidad de hacer esa presión política para que suceda. Ordenando un poco, muchas veces a partir de, por lo menos con el tema acceso abierto, arranco por ahí con ese ejemplo concreto, con el tema acceso abierto al conocimiento científico en Argentina, yo me meto en el tema en el año 2007 aproximadamente, con Claxo, con Dominique Pavini, y en ese momento había 10 instituciones en Argentina, universidades nacionales y algún centro de investigación, que estábamos empezando a ver este monopolio que se estaba convirtiendo en la comunicación científica, y lo costoso y lo insustentable que era para nuestra Argentina, para nuestra América Latina, y hoy en día, casi 20, 22 años después, se demuestra que hasta para el norte también, ¿no? Para los países desarrollados ya lo están viendo, por suerte, como un modelo insustentable o no sostenible ese monopolio. Ahí nos empezamos a organizar y también con mucho respeto, con mucho temor a la política, empezamos a visibilizar el problema a través de publicaciones, a través de congresos, a través de charlas, y se dio un momento particular donde estuvo la posibilidad de armar una comisión de trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en ese momento, donde había una mirada en el 2010 y una mirada política por parte del gobierno respecto a la ciencia y al desarrollo tecnológico para poder producir un desarrollo social importante. Entonces, en ese sentido, se dio la situación de la coyuntura puntual, donde empezamos a trabajar en ese primer comité, empezamos a trabajar en comisiones. Una de las comisiones concretamente empezó a trabajar fuertemente en la legislación, o sea, el camino de juntarnos, hacer una declaración, siempre el intento de intentar lograr construir un proyecto de ley y que eso sea una política pública, una política de Estado, es ese camino virtuoso al que todos aspiramos. En este sentido, nosotros hicimos el trabajo técnico, por así decirlo, pero el trabajo político nos excedió, lo terminaron realizando las autoridades del ministerio. Y en ese sentido, por suerte, salimos beneficiados porque terminó siendo política pública, pero hubo una parte de ese proceso y de ese trabajo político que nosotros preparamos los instrumentos para que las autoridades del ministerio puedan lograr esa ley, esa aprobación. Eso por un lado, como un ejemplo. Después, por otro lado, como ejemplo de trabajo con los sindicatos, y más relacionado también con el hackactivismo cívico, siempre el primer paso suele ser visibilizar un problema. Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Entonces, en ese sentido, ¿querés, Caro, silenciar a todos y yo me vuelvo a habilitar? Ahí lo hice, justo estaba Perfecto. en eso. Gracias, Caro, perdón por ser ansioso. Y en ese sentido... esto es personal, me parece. Sí, Yo creo. Es la derecha que intenta, lo pongo nervioso lo que digo. Volveré a silenciar. Lo que estoy diciendo. Bien, gracias. Ahí está. Fernando, estás en silencio. Bien, listo. Menos mal, porque dije un chiste tonto de que ya teníamos identificada a la persona que estaba abriendo el micrófono, así que
Bueno, no, lo que decía es, lo que nos pasa, el primer paso es intentar entender esa problemática. Es una dinámica que suele pasar, que lo trabajamos con los sindicatos, que lo trabajamos con otras problemáticas como la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad a los ciudadanos. Nosotros acá en Argentina le llamamos casos de gatillo fácil o de violencia institucional. Y en ese sentido la problemática está planteada, se la intenta ver, entender primero, y después lo que se intenta es visibilizar. ¿De qué manera? Depende, el objetivo es llegar a visibilizarlo, como dije antes. Visibilizarlo por un lado en el colectivo profesional, si es que ese es el objetivo, visibilizarlo en la sociedad, si es que ese es el objetivo, o si el objetivo es político, generalmente el medio que se suele utilizar es, por un lado, o llegar a los medios de comunicación para que sí convertirlo en un tema de agenda mediática, para que se convierta en un tema de agenda política, o intentar ir a hacer el trabajo legislativo, que digamos que eso, la verdad que no está mal como ejercicio democrático. Uno, digamos, desde el ejercicio democrático como ciudadano, digamos, tanto en Chile como acá, tenemos algunos instrumentos de gobierno abierto, como son el pedido de acceso público a la información, para saber cuánto se está destinando del presupuesto del Ministerio de Cultura en pagar sueldos o en el desarrollo de colección, o en la compra de equipamientos, por ejemplo. Y a partir de ahí, esa es como una de las herramientas o estrategias. Y por el otro lado, directamente es acercarnos a los legisladores, acercarnos a los políticos, ya sea los que están en el poder o la oposición, concretamente. Obviamente ahí se intenta, digamos, elegir estratégicamente quién tiene posibilidades reales de lograr poder instalar un proyecto, instalar un tema y lograr esa aprobación. El trabajo mismo se puede hacer a través de autoridades de los ministerios, si se convierte en un tema de agenda. O sea, yo creo que el desafío es convertirlo en un tema de agenda mediática o de agenda política. Acá en el chat mencionaba antes Alexia, que ella es directora de una biblioteca pedagógica acá en Rawson, en Argentina, y lo que ella plantea concretamente es, ante la pandemia tuvimos que cerrar las bibliotecas y no tenemos acceso a los libros. ¿Qué hacemos? Y esa es una de las consultas más hechas y más realizadas en este tiempo, que todos nos vimos en esa problemática, digamos. Ahí lo que tenemos es, y aprovecho para meter, dos derechos contrapuestos, digo, el derecho de autor, el derecho de que tienen los autores y las editoriales de poder explotar comercialmente una obra, y después está el derecho a la información, el derecho al conocimiento, el derecho a garantizar el acceso a la educación y a la cultura, que es nuestra función social. Entre esos dos derechos, obviamente, yo tengo una postura personal y obviamente tengo una postura institucional, lo cual tengo que hacer, digamos, por una cuestión de no convertirme en un bipolar o tener más de una cara, intento que mi postura personal llevarla a la institucional. Entonces, en ese sentido, ¿qué hice o qué hicimos desde marzo acá? Hicimos, en principio, 3 acciones. Una es poner en acceso abierto libros de literatura infanto-juvenil que están en dominio público o libros que tienen licencias abiertas. Los pusimos disponibles a través de nuestro catálogo para todo el sistema educativo argentino y para todos los ciudadanos argentinos, y a través de la plataforma Seguimos Educando, que está libre de datos cuando uno quiere navegar. Y por el otro lado, para cubrir una necesidad muchas veces de los docentes, y es algo mucho más, una discusión mucho más de fondo, donde los docentes requieren un libro comercial y no pueden adaptar sus actividades a un recurso educativo abierto o a una obra escrita en ese sentido abierta,
que ahí en el caso de Chile, la Biblioteca del Congreso, tienen ahí un expertise y un trabajo en la creación de libros educativos abiertos. En ese sentido, ¿qué hicimos? Fue crear, digamos, articular con las editoriales argentinas, articular con una plataforma digital que proteja, que dé una protección de RM, con presupuesto cero, pudimos apelar y articular en este contexto de pandemia de poder acercar al sistema educativo argentino y a la ciudadanía 1.500 títulos comerciales, pero que se pueden leer y consumir libremente. Esa es mis dos acciones. La tercera acción sería trabajar e instalar en la agenda del ministro y a su vez después en la agenda legislativa nacional excepciones para bibliotecas, para archivos y para museos. En el caso de Chile, entiendo que ya la lograron hace tiempo y en alguna conversación, creo que con Guillermo Toro lo hemos conversado, y no sé si con algún otro colega más en algún Novatí, pero no era Guillermo Toro, era otro canoso, pero no importa, no me voy a distraer en eso. Y en ese sentido, digo, esa tercera acción de poder intentar modificar la ley, la 11723 en nuestro caso, y poder permitir instalar el uso educativo y instalar excepciones para bibliotecas, para archivos y museos, esos son las tres acciones que me siento cómodo en lo personal con lo institucional. No sé si respondí ahí a Alexia, y Cris un poco, no sé si fui mezclando un poco con esto, y te fui dando una respuesta, decime que sí. Tenemos dos palabras solicitadas, Gastón Bellafanti primero, y luego Oscar Rodríguez. A ver que tomen la palabra los chicos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, acá desde Argentina, Buenos Aires, soy Gastón Bellafanti. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, bibliotecarios de Chile y de otros países hermanos? Bueno, ante todo, un poco para pensar en esto de la patria grande, recordarles que aquí en el año 2013 tuvimos el tercer encuentro iberoamericano de bibliotecas escolares en Buenos Aires, y ahí muchos bibliotecarios escolares conocimos por primera vez experiencias de otros países hermanos, y fue realmente muy enriquecedor. Así que, aprovechando que está Fernando, una invitación a que se pueda volver a repetir un encuentro así, en principio, ¿no? Y después una cuestión que tiene que ver, principalmente yo trabajo en bibliotecas escolares, y tenemos como dos grandes deudas. Primero, pensando en nuestro país, hacia adentro, poder fortalecer mucho más la voz de los bibliotecarios escolares y poder pensar en conformar redes de trabajo cada vez más fuertes, inclusive con nuestras hermanas más próximas, que son las bibliotecas populares, que están muy cerca en los barrios, en las escuelas y trabajando con las comunidades. Y también hacia el exterior de nuestro país poder formar redes, y aquí tenemos una gran oportunidad, hoy hablando con compañeros de Chile, poder nutrirnos de experiencias distintas y algunas similares de trabajo, y pensar líneas comunes más allá de las líneas que puede tener un país, pensar líneas de trabajo de bibliotecas escolares en relación a toda nuestra idiosincrasia latinoamericana. Así que, bueno, como preocupación y como pregunta, pensar si esto es posible, Fernando. Gastón, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te vi por las redes y en algún momento creo que no sé si... Sí, nos hicimos amigos hace poco, sí, por las redes. Un mensaje tuyo a través de Rosita Perdón, Fernando. Perdón, se te escucha muy, muy bajito. A ver ahora, pero, a ver. Hola. Ahí sí. ¿Ahora? Ahí perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, primero, comentarle a Gastón y todos, en este sentido, hoy tuvimos la primera reunión federal de las bibliotecas para la construcción y la reglamentación del Sistema Nacional de
de bibliotecas escolares y unidades de información argentina, donde con unidades de información hablamos no solo de las bibliotecas escolares, sino también hablamos de las bibliotecas pedagógicas, que son un poco, de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción, un poco este mix que vos planteabas. Digo, muchas bibliotecas pedagógicas fueron desarrolladas hace varios años atrás, desde una acción política o una política pública desde la BNM, de poder asistir y poder enriquecer a bibliotecas públicas, populares o municipales que había en determinados espacios, y poder acercarle fondos, acercarle tecnología y acercarle otros recursos de capacitación para poder enriquecer esa biblioteca y que brinde servicios como biblioteca pedagógica para los estudiantes y para los docentes de esa comunidad. Después, concretamente, lo de las actividades e iniciativas de poder compartir experiencias, sí, sin lugar a dudas, nos interesa hacerlo. Y después no sé si hubo una pregunta más, Gastón, o algo concreto que no respondí. Ayúdame, estoy acá desde las 9 de la mañana. No, sí, me imagino. No, pensar decía que en este encuentro iberoamericano fue como la primera experiencia, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, 20 años trabajando en educación, la primera experiencia de contacto con otros bibliotecarios y bibliotecarios escolares de países hermanos, que fue muy enriquecedor ese encuentro, fue inolvidable, y si podíamos pensar eso tendiendo redes hacia afuera de nuestro país, sabiendo que también está el desafío hacia adentro de poder fortalecernos también federalmente en algunas políticas de trabajo desde educación con las bibliotecas escolares, ¿no? O sea que la pregunta era doble, pensar si podíamos de aquí en más tener alguna posibilidad de pensar en otro encuentro que reúna a la patria grande de bibliotecarios escolares, y también hacia adentro en un encuentro federal, porque tampoco conocemos demasiado las experiencias de diferentes jurisdicciones, son muy variadas también. Sí, bien, Gastón, ahí obviamente sí, ojalá que digo, vamos a trabajar para que eso sea y para que eso suceda, ese encuentro federal en principio, y estamos a la búsqueda digo, arranqué hace 3 meses, pero estamos a la búsqueda de poder trabajar con otros sistemas de bibliotecarios escolares de otros países, tanto con Colombia, allá con Natalia, y con otros, con México, estamos a la búsqueda de esos ejemplos para poder pensar algo regional. Después respecto, también un comentario en este sentido, ahora que, digamos, estoy de este lado de la ventanilla, ¿no? Digo, estoy como, en este sentido, como un funcionario público, también muchas veces lo que veo respecto a una política pública, ¿no? Digo, ahora, si quieren, me pongo del lado oscuro de la fuerza. En el caso de una política pública, por decir, la Biblioteca Nacional de Maestros hace muchos años creó un software que se llama Aguapay, que es un software que trabaja offline, que trabaja con formato marca ya por fines de los 90, y es un software que, a pesar de que está muy obsoleto, sigue siendo utilizado en 8.000 bibliotecas, y vino a hacer una política pública que instale en las jurisdicciones la importancia de la automatización de las bibliotecas, la importancia de jerarquizar el rol de los bibliotecarios, y en algunos casos pudo ir generando también algunos cargos y algunos roles como supervisores o dirección general de bibliotecas en la jurisdicción. Bueno, eso está y fue una política pública a nivel nacional. Después lo que termina sucediendo en algunos casos es que esa política pública no termina siendo continuada por otra política o por otra iniciativa jurisdiccional. Muchas veces lo que termina pasando termina viendo siempre como, se termina generando un vínculo paternalista o maternalista, donde se espera siempre a ver cuál es la siguiente solución o cuál es la siguiente mejora. Y en ese sentido, a ver,
está claro que si uno es un ciudadano a pie o si uno es un bibliotecario escolar, sí tiene menos posibilidades de organizarse y de transformar, pero sí las autoridades provinciales sí tienen recursos para, por ejemplo, poder armar un catálogo colectivo a partir de la exportación de la base de datos de Aguapay y una jurisdicción. Eso sin lugar a dudas, por dar un ejemplo concreto, pero me parece también interesante ponerlo sobre la mesa, donde una política pública muchas veces también tiene que seguir siendo militada, tiene que seguir siendo alimentada, tiene que seguir siendo no solamente por parte del Estado, sino también exigida y requerida por parte de los profesionales, por parte de las jurisdicciones, digamos, para que se mantenga viva. Un poco eso. Retomando por ahí un poco, no estoy siguiendo el chat, ahí Caro, vos si ves alguna pregunta concreta, obviamente, vi un comentario por ahí de usuario de Tierra del Fuego, mejor dicho, donde en realidad en Argentina tenemos dentro de la problemática que vino a visibilizar y a poner el foco, a poner en evidencia aún más esta pandemia, es que la conectividad en el país es terrible. La tecnología en Argentina que tiene mayor cobertura es la radio y llega al 95% de la población. La siguiente tecnología es la televisión, que llega al 86%, y Internet solamente llega al 60% de la población. Y obviamente esto, digo, hace muy dificultoso o exige que la iniciativa nacional, como es Seguimos Educando, tiene que pensar en estrategias diversas. Y obviamente también lo comentaba en un tuit hace unos días con un colega chileno, español, que comentaba algo sobre la nueva normalidad de las bibliotecas y de pensar servicios digitales, etcétera. Y yo ahí también por ahí, en esta reflexión que estaba bueno que estábamos teniendo, era, sí, sin lugar a dudas, lo entiendo como el desafío español, pero en el caso de América Latina, donde no tenemos, digo, en el caso de Argentina en concreto, el 40% de la población no tiene acceso a conectividad, sin lugar a dudas tenemos que pensar otras estrategias no digitales para poder llegar a esa población. A veces no solamente no tiene conectividad, a veces no tiene un dispositivo digital. Entonces, digo, son distintas realidades y obviamente todo se va complejizando el pensar una solución o el pensar una política. Pero bueno, es la realidad en la que estamos y en la que queremos trabajar para irla cambiando. Así que, nada, eso. Claro. Estaba Oscar Rodríguez, que está esperando hablar hace un ratito. ¿Puede tomar la palabra? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Oscar, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Gracias por darnos la posibilidad de encontrarnos en este encuentro virtual. A todos los compañeros de Latinoamérica. Yo estaba pensando con todas las exposiciones que estuvieron tan acertadas en este encuentro, y es que me lleva a la reflexión a pensar que estamos viviendo en una Latinoamérica invadida por la imposición de un modelo neoliberal de los medios hegemónicos de comunicación que van imponiendo una agenda setting. Desde la biblioteca yo creo que tenemos que generar un acceso democrático a la información. Tenemos que dar la posibilidad de crear un pensamiento crítico. En la medida que desde la biblioteca podamos dar acceso a la información y podamos empezar a generar un pensamiento crítico que haga que la mayoría de la población comience a confrontar con esa información tan manipulada que llega desde los medios hegemónicos para direccionar un pensamiento, en la medida que nosotros podamos lograr ese pensamiento crítico en la población, vamos a empezar a ser visibles porque vamos a empezar a preocupar a los medios hegemónicos de comunicación. Creo que una de las instancias y una de las cosas, de las acciones que tenemos que llevar adelante como bibliotecarios,
es poder comenzar a generar un acceso abierto a la información, poder generar un pensamiento crítico, y creo que estamos en condiciones de hacerlo, somos gestores de la información, y me parece que tenemos los medios y la posibilidad para poder ofrecer ese acceso democrático que pueda poner una confrontación en toda la información manipulada que nos llegan de los medios hegemónicos. Yo creo que estoy de acuerdo en lo que decía Gastón, de esto de agruparnos, de empezar a generar agrupaciones de bibliotecarios. Nosotros en la capital federal estamos tratando de armar una agrupación que empezó por el año 2016, cuando se conformó un centro de estudiantes en el Instituto de Formación donde me formé como bibliotecario, que fuimos el primer centro de estudiantes en un instituto de formación terciaria que le llamamos el TIE, porque pensábamos también quebrar con esa educación que estábamos recibiendo, que para nosotros no era la óptima, y acá me sumo a las palabras que decía Emilia, en cuanto a poder incorporar dentro de la currícula de los bibliotecarios la formación política y la formación gremial también. Eso me parece que sería importante para poder impulsarnos nosotros como profesionales de la información. Así que yo, la única participación que quería tener era hacer esta observación, de empezar a ser partícipes de la generación del acceso abierto a la información y al acceso democrático a la información, generación de pensamiento crítico y conformación de agrupaciones que nos puedan nuclear y nos puedan generar empatía y comunicación entre los bibliotecarios, no solamente de Argentina, no solamente de la capital federal, sino del resto de Latinoamérica, para poder afrontar también la oleada neoliberal a la que estamos siendo sometidos constantemente. Así que bueno, esa era la pequeña intervención, y quería dejarles un mail, si me permitís, Fer, para poder encontrarnos, aunque sea por correo electrónico, para poder compartir experiencia, y que es elquiebreagrupación@gmail.com. Ahí esperamos que se puedan comunicar con nosotros para poder compartir experiencias, poder agruparnos y empezar a cambiar la realidad que nos toca vivir como colectivo bibliotecario. Nada más eso, agradecerles nuevamente el espacio y saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Oscar. Ponelo ahí en el chat, si querés el correo, así les queda. En este torno de avisos parroquiales, les aviso para todos que este viernes 26 de junio a las 12 horas de Chile y a las 11 de Argentina hay un webinar de acceso a la información y circulación de conocimiento que organiza el CID de Uncuyo, que anda por ahí, así que ahí después ahí en el chat busquen el link si les interesa, para hablar esta problemática de acceso abierto y el acceso abierto en la región y algunas soluciones. Ahí después búsquenlo ahí en el chat que ponemos la información. Claro, un comentario perdón, gracias, a las 11 de Argentina y sería a las 10 de Chile. Ay, tenés razón, perdón, mala mía. ¿Sí? Bien Méndez. Así que bueno, ahí acabo de pasárselo a Carolina el flyer para que lo pueda difundir entre todos. Justamente va a estar muy interesante porque también va a estar gente de la referencia, y que es digamos, la organización de Latinoamérica para Ciencia y Técnica en Acceso Abierto. Muchas gracias, Fernando, por el espacio. Por favor, Adrián, disculpame el error en el dato cuando lo compartí, discúlpeme. Gracias por corregirme. Hay harta interacción en el chat, voy a leer un poquito, ya para que le demos voz también a estos comentarios. Bueno, primero, muchos saludos desde Chebú, desde Bahía Blanca, Buenos Aires, muchos compañeros y compañeras argentinas por acá.
ya, me voy a bajar un poquito, Córdoba también, Jujuy, Chebut de nuevo, La Matanza, por ahí está sí, estamos por ahí, La Paz, Bolivia también, ya, de Chile, Huachuraba, Colombia, Ventana, Argentina, Buenos Aires más. Hubo 2 presentaciones de estatuto profesional del bibliotecariado, que permitió estado parlamentario. También hubo presentación de la modificación de la ley 1173, presentado durante los años 2008 y 2011. Nos comenta Rosa Monfasani, ¿ya? Sí. La ley 1723, de nuevo Rosa, de propiedad intelectual de Argentina, se lo presentaron, fue excepciones para las bibliotecas. Acá en Chile la ley de propiedad intelectual y derecho a autor también tiene algunas excepciones para bibliotecas, pero claro, en estos contextos, sobre todo en estos contextos, y por ejemplo yo por ahí estoy trabajando en un proyecto de audiolibros, nos damos cuenta que son súper insuficientes todas estas excepciones, lamentablemente. Son muy restrictivas también para las bibliotecas. De Córdoba, de Mendoza, vamos por acá abajo. Hola Fernando, nos dice Andrés, ¿nos contás un poco más de la implementación de la ley de acceso abierto en Argentina? ¿Algunos puntos relevantes? ¡Mati! ¡Matías! Vení. Que venga Matías. Que venga Matías, por favor. Por favor, que venga Matías. La política, nos dice Natalia Molina. Cargador, si no se me corta, perdón. Ahí. Tranquilo, Gastón. La política, nos dice Andrea Molina. Perdón. Sí. Nos dice la política en su sentido, para el bien común, la precarización laboral en Argentina de los bibliotecarios como monotributistas en los centros de formación siguen con el discurso de la objetividad y lo apolítico. Alexia Rodas, soy directora de la Biblioteca Pedagógica de Ramson. Esa yo la leí, esa yo sí la leí y le respondí. Sí, verdad, me voy más abajo entonces. Bueno, ahí... Roberto, que compartió un programa de política de información de la carrera de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, y ahí te dejo, perdón, Caro. Sí, no te preocupes, interven todo lo que quieras. Acá, Jonathan Chávez nos dice que acá existe la Biblioteca Pública Digital para acceder a la literatura online, de diversos géneros y autores. Saludos de la Biblioteca Municipal de Huachuraba. Decir que igual la Biblioteca Pública Digital queda muy chiquitita. Yo pedí un libro en lo particular cuando recién comenzó este asunto de la pandemia acá en Chile, y hace 3 días me llegó. Así que en realidad es muy limitado. Alexia nos dice... Esa misma problemática la tenemos también en esta biblioteca digital, o sea, logramos que algunas editoriales nos habiliten lecturas ilimitadas, y otras editoriales nos habilitaron por ahí 1000 lecturas. Y en el caso de esas 1000 lecturas recurrentes, sí, hay un cupo de reserva importante. El viernes tenemos una reunión para ver si con estas editoriales, mostrándole el uso, mostrándole el impacto que viene teniendo esta acción, y también planteándoselo como una estrategia contra el pirateo. Digo, también utilizo ese argumento para con ellos. Perdón, Caro. Genial. Acá igual hay unas editoriales que han tenido la misma iniciativa, pero hay que decir que son como muy puntuales, no muchas. Y tampoco nos hemos hecho cargo, porque yo creo que, no sé el colegio cómo estará, yo no, lo personal no soy colegiada, no sé si ellos están haciendo alguna presión, alguna solicitud, eso lo desconozco, lamentablemente. Claro. Ajá. Sí, Francisco. Se está haciendo algo, se ha logrado algo con buena voluntad, pero como dices tú, son
editoriales muy puntuales, y son títulos muy puntuales dentro de las editoriales. Por ejemplo, el plan lector, que debería ser lo básico y que nosotros desde la Comisión de Bibliotecas Escolares del Colegio de Bibliotecarios de Chile lo pedimos, no fuimos escuchados, fueron pasados solo títulos que son más bien complementarios, pero no lo que los chicos necesitaban leer. Gracias, Francisco, por la aclaración. Ahí tenemos un colegiado que puede hablar desde el colegio. Alexia nos dice, no tenemos presupuesto para la compra de libros electrónicos o revistas digitales, y si los tuviéramos, no tenemos la plataforma para realizar préstamos. Decir que Adrián me mandó el flyer, lo vamos a estar compartiendo Adrián, ¿ya? Así que me llegó, lo tengo por 2 lados, en el WhatsApp y acá en el computador. Qué pesado. Eso, no, está bien, porque así me aseguro de tenerlo. Bueno, lo que hablábamos recién, que en Tierra del Fuego no tienen acceso a internet en las bibliotecas. Actualmente los servicios que prestamos no difieren a los que puede realizar una biblioteca escolar o popular, nos dice Alexia. Por acá abajo... Internet. Claro. Sí, ahí un poco, digamos, estos comentarios fueron yendo mientras estábamos charlando y mientras estábamos respondiendo un poco. Ahí agrega Adriana por ahí bueno, lo de Tierra del Fuego ya lo plantearon, de que hay muchas bibliotecas que sí hay conexión, otras que no. Como les decía, en Argentina el 60% nada más tiene conexión a internet. Se está trabajando en una plataforma digital que está lanzando el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Cultura y de Ciencia y Tecnología, que se llama la plataforma Juana Manso, que intenta un poco por parte del Estado brindar acceso y conectividad y asegurar el acceso a recursos educativos, el acceso a distintos tipos de materiales y de conectividad para esto. Obviamente es una acción que sale en el medio de la pandemia para intentar dar respuesta a problemáticas que se vienen arrastrando hace años. Entonces, bien. Agrego ahí, yo te ayudo, Caro, con Chaco de Argentina, donde tienen un subsistema bibliotecario dentro del sistema educativo. Estamos incluidos como modalidad y servicio con un estatuto docente. Nuestra asociación, que es ACHAVI, lucha con la introducción de los bibliotecarios en política educativa, no solo un agregado, a veces sale y otras no. Y acá lo que agrego es el caso de Chaco, la provincia argentina, digamos, es de las jurisdicciones que mejor está en el sentido de política bibliotecaria, de inclusión en el estatuto docente, de inclusión de cargos de bibliotecarios en todas las bibliotecas, inclusive de supervisores. Si no estoy explicando, Adriana, si me equivoqué con lo de supervisores, corregime. En el caso de Tierra del Fuego sí están los supervisores, ahí Bárbara me dirá con la cara si sí o si no. Bárbara, ¿vos eras de Tierra del Fuego? No, le cambié la provincia a Bárbara, no. Listo, olvídate, mala mía. La desigualdad y desactualización es evidente en las bibliotecas escolares, hacen falta cargos en las instituciones que sean ocupados, vuelve la conexión a internet, la conectividad es pobre, la pandemia deja aún más en evidencia estas problemáticas donde el bibliotecario no es actor, es espectador, perdiendo su mirada y su conexión con las personas, es quien más sabe. Crítica y autocrítica de la falta de participación, agradezco esta maravillosa instancia. Sí, yo ahí, Paulina, coincido, digamos, siempre tiene mucho que ver con este posicionamiento o con esta charla, ¿no? De si ponernos en un lugar pasivo y crítico simplemente, o ver cómo podemos cambiar nuestra cuadra, ¿no? Digo, para que mejore el mundo. Digo, tiene que ver, yo creo que sin lugar a dudas, con eso, o por lo menos está claro que poder empezar a cambiar nuestro compromiso, nuestra actitud, para un colega, para un compañero, para nuestra biblioteca, para nuestros usuarios, ir pudiendo dar esa batalla y ir intentando ir escalando esto en distintas instancias ya más de gestión política educativa, de gestión política ministerial y de gestión política.
en fin. Caro. Acá hay un mensaje, al tiro Rosa. Acá hay un mensaje que me parece interesante, porque hay que denunciar estas malas prácticas. En Chebut, los docentes y bibliotecarios tenemos 2 meses de atraso en los sueldos. Trabajamos desde el hogar con nuestros propios recursos. Muchos tienen que priorizar qué servicios pagar, e Internet no es uno en muchísimos casos. Decir, acá voy a tomar un paréntesis, que, bueno, acá en Chile no dicta mucho esa realidad, eso está terrible. Nosotros actualmente hay un grupo importante de compañeras y compañeros que trabajaban en la biblioteca, en el sistema de bibliotecas públicas de Providencia, que es una de las municipalidades que tiene por lo demás más financiamiento, es una de las municipalidades ricas de acá de Chile, y fueron despedidos alrededor de 300 trabajadores, dentro de ellos casi 50 bibliotecarios y bibliotecarias. Desmantelaron el sistema de bibliotecas de Providencia, dejaron casi todos los colegas y colegas sin trabajo, y siendo una de las municipalidades más pobres, más ricas. Así es que eso también da cuenta de la realidad, no tan solo de aquí, de este lado de la cordillera, sino que de toda Latinoamérica, en donde claramente la biblioteca no es una prioridad para los gobiernos, y menos para estos gobiernos tan descarnadamente neoliberales como los que tenemos acá en Chile en la actualidad. Rosa, dale. Sí, yo creo que lo que planteó Fer, bueno, yo le digo Fer, ¿no? ¿Está bien? Sí, obvio. Yo creo que, claro, que lo que planteó Fer, el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, podría llegar a solucionar muchos de los problemas que se plantearon en el chat. Así que yo creo que además, como él está trabajando y como lo ha dicho, en conjunto con distintas provincias y demás, yo creo que va a ayudar para que esa ley, porque además les quería decir que estuve en muchísimas charlas, y siempre el problema se plantea más en las bibliotecas escolares que en otro tipo de bibliotecas. Las universitarias, donde yo he trabajado, no hemos tenido grandes problemas al respecto. Creo que las especializadas tampoco. Las bibliotecas populares, bueno, puede ser que tengan algún tipo de problemática, pero siempre están apañadas por la CONAVIP. Las bibliotecas públicas también tienen otro tipo de administración, digamos, ¿no? Creo que las que más sufren son las bibliotecas escolares, y además porque son de personal único. Eso también es un problema para el desarrollo de los trabajos y los servicios que debe prestar. Por otro lado, lo que quería decir, esperemos que esta política de acceso abierto de libros para todos, o para casi todos, no sea solo una propaganda de las empresas, sino que después continúe de alguna forma para que haya acceso a todo esto. Gracias. De nada, Rose, ahí agrego, y completo un poco en este sentido. Obviamente, en el caso de la biblioteca digital del Ministerio, obviamente sí es una opción por tiempo limitado que tenemos hasta diciembre en principio, y entiendo que, digamos, como no es acceso abierto, entiendo que te referís más a por ahí lo que está pasando con las bibliotecas universitarias, que grandes empresas comerciales como iLibro y como otras sí están ofreciendo de repente sus colecciones en abierto a través de las universidades nacionales. Y después, por otro lado, respecto a lo que comentaba Rosita un poco, es, sí, la ley y la reglamentación y el empezar a avanzar en la reglamentación de este Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información, que se va a hacer a través del Consejo Federal de Educación y a través de la creación de un comité federal. Ahí sí vamos a trabajar en definir qué
criterios mínimos, primero directrices para cada una de estas unidades de información, bibliotecas escolares, bibliotecas pedagógicas, archivos, museos y centros de documentación, y después vamos a definir un criterio mínimo de requerimientos mínimos que debe cumplir cada jurisdicción respecto a estas unidades de información. Ahí obviamente esperamos, digamos, esto está en proceso de construcción, pero a lo que aspiramos es que, si se aprueba y avanza en este sentido esta reglamentación, poder pedirles a cada jurisdicción que presente un plan de adecuación a la ley, un plan bianual o trianual, y a partir de ese plan también va a ser evaluado y también va a tener que ser aprobado o devuelto con sugerencias o recomendaciones por parte de este Comité Federal. Sí esperamos y creemos que va a ir cambiando un poco la realidad a nivel del financiamiento para la creación de fondos, del financiamiento para la creación de algunos cargos. Obviamente es un proceso, muy largo y abarca muchas dimensiones, abarca el primero de los pasos va a ser el diagnóstico real, o sea, saber en cada jurisdicción cómo está y dónde hay cargos, tanto en el nivel inicial, en el nivel secundario o en superior, o en el primario, perdón, y después ver cómo es el estatuto docente. Eso va a implicar también trabajo con los sindicatos, o sea, no es que va a ser algo que se resuelva en un mes, en 6 meses. Obviamente esto va a ser un proceso, va a ser una construcción. Respondiendo ahí un poco al comentario de Semiligie, que debe ser de Tierra del Fuego, no sé tu nombre. Sí, la intención es crear un comité federal, y en ese comité federal va a haber representantes de cada jurisdicción. Digamos, cada jurisdicción, por cómo es la ley de educación en Argentina, cada jurisdicción tiene autonomía para poder legislar, obviamente bajo el paraguas de la ley nacional, pero tiene esa autonomía. Entonces, las autoridades políticas de cada ministerio van a definir quiénes forman parte de este comité federal. Y a partir de ahí vamos a trabajar. Ojalá que sí, que todas las jurisdicciones estén bien representadas y que puedan presentar un plan de adecuación a esta ley, donde va a implicar financiamiento a nivel nacional y también va a implicar una necesidad de financiamiento a nivel jurisdiccional también para eso. Entonces va a legislar sobre fondos, colecciones, sobre personal, sobre espacio y sobre tecnología y servicios, por pensarlo mucho. Cualquier cosa, después vamos a seguir haciendo actividades por esta ley. No quisiera ocupar toda esta charla con este tema puntual. Está claro que hay una necesidad de conversar de esto, y hay una necesidad de las bibliotecas escolares, pero vamos a seguir con estas conversaciones desde acá, desde la BNM. Vamos a organizar distintas videoconferencias y vamos a seguir trabajando en esto. Caro, usted dirá, Sí. Son las 10 de la noche acá y yo todavía estoy en el trabajo. Ah, perfecto, mira, antes... No sé si llego a casa, si me van a abrir la puerta. No queremos que no te abran la puerta, Fernando. Por favor. Pero antes de finalizar, Bárbara tiene hace mucho rato su mano levantada, a ver si la podemos escuchar. Bárbara. Hola a todos. Bueno, nada, un poquito Fernando y Rosa han respondido. Perdón, Bárbara, se te escucha muy bajito. Trata de... A ver, sí. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Un poquito mejor. Ahora sí. Tenía el micrófono lejos. No, decía que Fernando y Rosa de alguna manera han respondido a alguna de las inquietudes. Lo que sí, Fernando, como bibliotecaria escolar, te pido, yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Lanús, sería interesante, para no redundar un poco en todo lo que veníamos charlando, ¿no? Que haya un espacio de diálogo con los bibliotecarios escolares. Vos como director de la BNM, plantear un espacio,
no sé si la plataforma Zoom es válida, no sé cuál sería el espacio, pero tal vez plantearlo desde algún espacio donde podamos tener un diálogo más directo, porque a veces sucede que las autoridades políticas de turno a veces tienen ciertos filtros que nosotros no accedemos a ellos y es muy difícil acceder a la información que ellos nos quieren pedir, y a veces en las escuelas son muy reticentes también a avisarnos la información que nosotros necesitamos conocer para poder acceder a capacitaciones, a un montón de cosas. Entonces, hacer una comunicación más fehaciente y más efectiva para que los bibliotecarios escolares accedamos a, primero, estos espacios de diálogo, a espacios de capacitación, porque son muy aislados, ¿sí? Y dependemos mucho de las jurisdicciones, y dentro, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es gigante, dependemos mucho también de las regiones y de los distritos dentro de las regiones. Imaginen que la provincia de Buenos Aires es enorme. Hay 16 regiones, ¿verdad? Sí, y hay más de 130 partidos, o sea, es gigante, con mucha diversidad además de cosas. Yo hablo por la provincia de Buenos Aires, que es mía, pero el interior, que conozco algunas provincias, también es muy diverso. Entonces sería interesante plantear un espacio de diálogo como más directo, ya que tenemos la oportunidad de que vos seas bastante accesible en estas cuestiones. Bárbaro. Bueno, Bárbara, tomo la inquietud. Está pensada esa también consulta pública a los bibliotecarios escolares, pero la vamos a empezar a implementar de alguna manera el diálogo directo con los bibliotecarios escolares. Dale. Creo que es mi primer compromiso público que hago desde la gestión ahora, que soy funcionario. Y aparte, a ver, dentro de lo que es política pública, sin lugar a dudas, algo a mencionar es, soy bibliotecario y soy el primer bibliotecario a cargo de esta biblioteca, después de 150 años de superación. Eso también es otra cosa por la que espero que sigamos peleando el colectivo, de tener personal profesional a cargo de nuestras instituciones. Nadie se imagina un hospital, o nadie se imagina algún otro tipo de institución que no sea liderada por el profesional del tema. Por eso, Fernando, me animé a decirte esto, más que nada porque sabemos, o sea, por lo menos quienes te conocemos, yo he ido a capacitaciones donde has estado y sos un tipo muy accesible. Entonces está bueno esto de que el primer director bibliotecario de una biblioteca, es genial que podamos tener este contacto, ¿sí? Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, a todos, todas, los últimos comentarios, Fernando, te están tirando muchas flores, me alegro mucho. Sí, gracias. Quiero, antes de finalizar por acá, nos estaban dejando una invitación. Acá. Gracias, compañeros, excelente, Fernando, y muy acertadas todas las intervenciones. Espero se puedan comunicar con nosotros a agrupación @gmail.com para que lo puedan rescatar el correo del chat. Perdón, no me puse los lentes y estoy un poquito ciega. Ya, así que, bueno, en virtud de los tiempos, para que Fernando se pueda ir a su casa, no queremos que lo dejen fuera, agradecer a todos, a todas por estar aquí. Desde Chile estamos muy contentos, no nos sentimos tan solos y solas, nos damos cuenta que en realidad nuestras problemáticas trascienden las banderas, van mucho más allá de problemas puntuales. Yo creo que Latinoamérica es uno solo, y en estas instancias de conversación nos damos cuenta que en todas las esferas es así. El tema de la desigualdad, el tema del neoliberalismo desenfrenado, como también ha salido acá, la escasez de políticas públicas, todas esas temáticas al fin y al cabo nos unen, ¿ya? Agradecer a todos, a todas.
quiero dejar, no nos podemos ir sin antes dejarles las invitaciones hechas para quienes quieran acompañarlos en la próxima sesión, la próxima conferencia que vamos a tener, que es el día miércoles 1 de julio. Perdón, justo está sonando mi teléfono, ahí lo apagué. Tranquila. Para el día miércoles 1 de julio a las 7 de la tarde de Chile, la conferencia es Cartografía Social a Etnografía, Bibliotecas y Contextos en Tiempos Digitales. Nos estará acompañando Santiago Villegas Ceballos, ¿ya? Y la compañera Jocelyn Tapia va a estar moderando y facilitando la instancia. Dejar también la invitación, por sobre todo a los colegas, a las compañeras y compañeros de acá de Chile, a que se sumen a la asamblea. Como les decía antes, un espacio en construcción, un espacio horizontal y democrático, y queremos seguir propiciando estas instancias de diálogo, de retroalimentación y de unión. La unión hace la fuerza. Una de las principales consignas que se escuchaban en la calle en este tiempo de convulsión social acá en Chile es: el pueblo unido jamás será vencido. Y yo en lo personal soy una convencida de eso. Mientras estemos unidos, vamos a ser más fuertes. Así que aquí, allá y en todos lados, a fortalecer la organización, a fortalecer todos estos espacios, a mirarnos la cara, a reencontrarnos, a reflejarnos con un otro, a abrazarnos. Este distanciamiento no es social, tiene que ser solo físico. Tenemos que hoy en día fortalecer mucho más que nunca todas estas redes sociales. No podemos permitir que se instaure esto como una nueva política de distanciamiento. Nos ha costado tanto encontrarnos, tanto reencontrarnos, mirarnos a la cara, que son instancias que tenemos que defender con todo. Así que muchas gracias, especialmente a Fernando, muchas gracias por toda por esta charla, por tu conocimiento, por tu experiencia y por la generosidad de compartir todo esto con todas y todos nosotros. Así que muy agradecida a nombre de la Asamblea y de los hermanos y hermanas chilenos, ¿ya? Así que... Carolina, muchísimas gracias, solo cierro con esto, agradecerles a ustedes, a vos, a Cristian por la invitación, a todo el resto de los compañeros y compañeras y compañeres de la Asamblea, de trabajadores. Estamos acá también para seguirlos acompañando en su lucha, que no claudiquen, y obviamente seguir construyendo y mejorando y transformando nuestra realidad desde el amor y no desde el odio. Así que me quedo con eso de tus palabras y bueno, y muchas gracias en serio a todos por la participación, por los comentarios, por la buena leche, y nada, ir planteando también las diferencias, las críticas, digamos. Yo también vine acá a esta charla y a esta gestión para aprender con una mirada, y obviamente, como planteaba Bárbara, también se necesita ampliar esa mirada con la charla cotidiana de los que están en la trinchera diaria. Así que agradezco en serio mucho la participación de todos. Después seguramente le pediré a Carolina los correos, por lo menos de los argentinos que estuvieron intentando copar esta charla, y agradecerles en serio mucho, y nada, y a seguir, y acá estamos, y la próxima charla es de Santiago, que es un amigo y colega colombiano, que es un maestro, es muy interesante, y tiene un laburo y una trayectoria muy, muy importante con las bibliotecas públicas en Colombia, así que no dejen de escucharlo, que uno aprende siempre que lo vea Santiago, y pregúntenle por sus medias, que les muestre sus medias cuando esté charlando. Acuérdense de mí, pídenle ahí que les muestre las medias. Lo haremos. Claro, te dejo la consigna, después me cuentan. Bueno. Un placer grande, me voy corriendo a casa. Vaya corriendo, no queremos que lo dejen fuera.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Nos estamos viendo. Así que un gusto de verles a todos y todas las caras. Ahí voy a ir cerrando.